En el cálculo de áreas mediante integrales, la mayoría de los ejercicios que preguntan en los exámenes de Matemáticas 2 de acceso a la universidad consisten en crear recintos delimitados por dos parábolas o una parábola y una recta, y a partir de ahí calcular el área del recinto creado. Pero algunas veces el número de funciones que forman el recinto es superior. Este ejercicio, de la convocatoria ordinaria del curso 17-18 de la Comunidad del País Vasco, es uno de ellos. Nos proponen calcular el área de un recinto delimitado por dos curvas y una recta. Las curvas son I1 igual a e a la x, I2 igual a e a la menos x y la recta x igual a 1. Como siempre que vamos a calcular el área por integrales, tenemos que seguir tres pasos. Representar cada una de las funciones por separado. Juntar las tres funciones en los mismos ejes y encontrar los puntos de corte entre ellas. Y calcular el área del recinto que delimitan las tres funciones. Primer paso, representar cada función. La primera curva es y igual a e a la x. Normalmente, para representar una función comenzamos buscando sus puntos de corte. En este caso, no encontraríamos ningún punto de corte al eje o x, ya que deberíamos encontrar aquella x que hace que y sea 0, y no hay ningún valor que lo cumpla. Así que empezamos buscando el punto de corte con el eje o y, aquel que se encuentra cuando hacemos x igual a 0. Sustituimos entonces la x por 0 en la función y nos queda que e a la 0 es igual a 1, por lo que y es igual a 1 y la función corta al eje o y en el punto 0, 1. Ya tenemos el primer punto por el que pasa la función, el 0, 1. Ahora, para buscar la forma que tiene la curva, normalmente podríamos buscar extremos relativos. En este caso, sin embargo, no es necesario, porque e a la x es una función creciente y sabemos que no va a tener máximo ni mínimo. Si añadimos a eso que no existe ningún punto de corte con el eje o x, la única forma que puede tener la función es esta, que siempre es creciente y tiene una asíntota horizontal sobre el eje o x, donde y es igual a 0. Representación de la segunda función, y igual a e a la menos x. Al igual que en la función anterior, tampoco aquí podríamos encontrar un valor de x que hiciese anular la y, por lo que no hay ningún punto de corte con el eje o x. Sin embargo, sí hay un punto de corte con el eje o y. Hacemos que x sea 0 y obtenemos que e a la menos 0 es igual que antes, e a la 0 igual a 1. Encontramos que si x es 0, y es igual a 1, de forma que la función corta al eje o y en el punto 0, 1. La función y igual a e a la menos x es decreciente. Lo vemos más fácil si convertimos e a la menos x en la inversa de e a la x. Así, vemos que como e a la x es creciente, e a la menos x es decreciente. Y como pasa por el punto 0, 1, su representación es esta que vemos. La tercera función es una recta, x igual a 1. Al ser una recta, podríamos dar dos valores a x y obtener los dos valores correspondientes de y unir estos dos puntos. Pero en este caso no es necesario, porque vemos que es una recta paralela al eje de ordenadas, separado de este eje una posición a la derecha. En estas rectas, todos sus puntos tienen la misma abscisa, x igual a 1, independientemente del valor que tenga y en cada punto. Por eso la representación de la recta es esta. Segundo paso para calcular el área. Calcular los puntos de corte entre las funciones. Realmente lo que necesitamos son las componentes x de los puntos de corte entre las tres funciones. Las curvas e a la x y e a la menos x se cruzan entre ellas en x igual a 0. Y ambas con x igual a 1 precisamente en ese punto. Por lo tanto, lo que tenemos que hallar es el recinto delimitado por las dos curvas y la recta entre x igual a 0 y x igual a 1. En el tercer paso, calculamos el área del recinto que hemos delimitado con las tres funciones. Y para ello vamos a calcular la integral definida de la diferencia de funciones entre los dos valores de x, 1 y 0. Haremos el área de la diferencia entre y1 e y2. Siempre la función que está por encima, en este caso la naranja e a la x, menos la que está debajo, que es la verde, e a la menos x. Queda de esta forma. Integrando, sabemos que la integral de e a la x es e a la x y la integral de e a la menos x será
menos e a la menos x. Restamos ambos resultados y nos queda e a la x más e a la menos x entre 1 y 0. Sustituiremos x por 1 en la expresión y después x por 0 de nuevo en toda la expresión, restando ambos resultados. Y operando, concluiremos que el área del recinto delimitado por las curvas e a la x y e a la menos x y por la recta x igual a 1 es e más 1 entre e menos 2 unidades cuadradas. Recordad indicar la unidad, unidades cuadradas, para señalar que es un área.